Las montañas te alabarán y los cielos declararán: eres rey sobre todo. De tu trono un río vendrá, tu amor nos inundará. Dios eterno y grandioso, digno de
La familia de Avivamiento en Casa, bienvenido en esta mañana, junto con tantos hermanos que se están conectando en este momento, y compartir este espacio todos los sábados, de 9 a 10, estamos trayendo la palabra del Señor, compartiendo, comentando, y viendo lo que Dios sigue haciendo a través de su pueblo. Así que nuestro cariño, en este día, y verdaderamente mientras vamos a comenzar, tengo una palabra movilizadora para su vida, para su familia, quiero que se vaya con un desafío en su corazón, que pueda recibir la palabra a corazón abierto en esta mañana, porque vamos a entrar en una claridad de lo que Dios está haciendo. Quiero ministrarle esta palabra para que usted vuelva desafiado, usted vea las cosas con claridad, para que usted tenga la total convicción en su corazón de lo que Dios está haciendo en nuestra vida como pueblo del Señor. Así que mientras estamos, antes de hacer una pequeña oración para comenzar la palabra, yo la animo que pueda aún invitar a otros o enviar un enlace para que esta palabra que hoy vamos a traer pueda ser de bendición para su vida, para su familia, y pueda separar este tiempo en esta mañana. Así que bienvenido. Tú, si estás por primera vez, también bienvenido. La palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos enriquece, la palabra de Dios nos dimensiona. Así que quiero invitarte, si estás ahí por primera vez o por invitación, también es un lugar donde puedas tener una palabra de fe, una palabra donde puedas ver la mano de Dios en tu vida. Bueno, vamos a orar en esta mañana, que seamos dimensionados. Padre, en el nombre de Jesús empezamos esta mañana orando unos por otros, orando como cuerpo en esta ciudad, orando y tomando autoridad en el nombre de Jesús a través de este medio, Señor, como cuerpo en Cristo, Señor, sobre este territorio. Oramos, Padre, en este día para que seamos equipados, seamos dimensionados, seamos alumbrados, Señor, por cada casa de Salta, por cada lugar de reunión, por cada casa. Padre, tu bandera sea levantada. Tomamos, Señor, autoridad en el nombre de Jesús. Atamos todo gobierno de muerte, de peste, de plaga, de temor, de principados, potestades, y lo echamos fuera de esta región. Declaramos el gobierno sobrenatural del reino de Dios sobre la tierra a través de tu iglesia. Y en este momento, Señor, trae paz, trae gozo, trae libertad, trae revelación, Señor, a tu pueblo. Yo te pido en esta mañana que haya un rompimiento en muchos hermanos y puedan tener confianza en ti, Señor, y puedan ser otros vueltos a ti en el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días, y confiamos, y vivimos, y permanecemos, Señor, en esta palabra que tú has traído a nuestra vida. Yo bendigo a cada uno de lo que estás convocando en este tiempo a escuchar este mensaje, sea tocado, sea despertado y sea guiado, Señor, para que comprenda aquellas cosas que tú estás haciendo comprender a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias. Abrimos, Señor, este espacio, abrimos con tu presencia, abrimos con el poder de tu Espíritu Santo que nos acompaña en esta mañana, Señor, a través de esta palabra. Gracias te doy, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, por cada anciano, Señor, que reciba esta palabra y sea edificador en su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Bueno, en verdad había empezado a compartir una palabra, y creo que es tan amplio lo que Dios está hablando que creo que no sé si nos va a llevar una o dos o quizás tres emisiones, pero sobre todas las cosas es comprender y entender. Hoy lo quiero presentar en tres planos,
tres planos que Dios está obrando. A veces nosotros nada más tenemos una sola perspectiva. Solamente estamos mirando nuestras circunstancias de vida, estamos mirando nuestro ámbito nada más, y tenemos un solo plano, pero Dios es fiel, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, y Él abre con iluminación todos los misterios que Dios tiene para su iglesia, las cosas que están ocultas y las cosas aún por venir. Así que, bueno, más que nada, hoy quería empezar trayendo el plano. Estamos hablando cómo traer el arca de Dios a la casa. El arca de Dios representa la presencia de Dios, y a eso quería hacer referencia. Pero primero, antes de entrar a esa parte, a ese plano de lo que tiene que hacer la iglesia, quisiera traer el primer plano, que es el plano que está enfocado a todo el mundo. El plano que nos toca vivir conforme a nuestra naturaleza, a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento, donde hoy estamos viviendo tiempos, ¿no es cierto? Son momentos de incertidumbre. Quiero abrirlo para que usted comprenda, porque esto va a caminar todo este tiempo y todo el año que viene. Y no quiero que se distraiga por estos planos nada más, sino que quiero llevarlo a otros planos donde Dios se está moviendo y donde Dios se está revelando. Pero quiero mostrar el plano que tiene por delante. Tenemos un plano de incertidumbre, hay desasosiego en la gente, y sabe que ese caminar, no solo es a nivel nacional, también es a nivel internacional. Hay inestabilidad. Los mercados más grandes que parecían intocables, indestructibles, poderosos, indestructibles, ¿no? Hoy están golpeados, hoy están tambaleantes ante las posibles crisis económicas, y hay incremento de inflación, hay desaceleración económica en todos los países, aún en Estados Unidos, en China, en Rusia, aquellas potencias que parecían que estaban gobernando. Y eso causa una permanente cambio de temor, que causa depresión, hay una agitación de todo esto, de violencia en distintos lugares del mundo, a causa de que también los gobernantes están tomando medidas, pero aún esas medidas son pobres, esas medidas son escasas, esas medidas son pequeñas ante semejante movimiento que ha traído toda esta circunstancia problemática mundial. Y vemos, en una palabra, estamos ante un cuadro maltrecho, de inestabilidad, diría hasta tenebroso, ¿no es cierto? Tenebroso hacia la realidad, porque la realidad que teníamos antes hoy no está, parece que desapareció, no se puede vivir ni convivir. En una palabra, y en sintetizando cuál es el panorama grande, el panorama sería que duros días se aproximan sobre el mundo en este problema. Y ese es el planteo, ¿no es cierto?, de una hipótesis que ve todo el mundo, una circunstancia natural que la gente vive diariamente. Y yo quiero traerle una orientación a la iglesia, que si bien ese es donde vive el mundo, los hijos de Dios viven a través de la guía del Espíritu Santo y tienen otro plano. Indudablemente, cuando empezamos a hablar de Dios, todo lo que Dios hace, no lo hace las cosas por casualidad o porque sí, todo tiene un propósito. Y yo creo más que nunca, creo que esta pandemia, ¿no es cierto?, tiene un propósito y una autorización aún de Dios, a causa de que a veces el hombre en sí, el hombre a nivel internacional y mundial, no se hace cargo de la responsabilidad que tiene delante de Dios.
¿Por qué? Porque hay una responsabilidad de cómo vive el hombre hoy en día. Vemos que la maldad ha aumentado, el narcotráfico, la violencia, la muerte, la distorsión, por decir así, la mala administración de los presidentes en todo el mundo, en todos lados. Y todo eso va subiendo, todo eso va yendo a la presencia de Dios y va produciendo evidentemente esto que podríamos decir como un principio de dolores, ¿no es cierto? Juicios que Dios tiene que establecer y Dios quiere arreglar el hábito del ser humano, y a veces es trayendo juicios, porque evidentemente esto denota y nos damos cuenta como Iglesia del Señor que esto Dios está tocando al mundo entero, lo está sacudiendo, está tratando de traer orden, porque es como que la impiedad y el pecado, aún dentro de su iglesia, fuera de su iglesia y a nivel mundial en las naciones, ha rebalsado. Y creo que, bueno, eso es lo que hemos interpretado que Dios está haciendo. Hay algo, la Biblia nos habla de que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y como yo quiero hablar esta mañana, la gran responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, en el hecho de que cuando la iglesia no está, hablaba la vez anterior, quiero hacer una referencia un poquito a lo que comentaba, los vacíos se abren indudablemente para que sea ocupado por huestes de maldad. Y de eso quería hablar porque tenemos que estar muy atentos en la función y en la responsabilidad de qué hacer como iglesia en esta hora. Cómo saber que lo que estamos haciendo está alineado a los tiempos y a la voluntad de Dios. Lo primero que entendemos que nosotros hace mucho tiempo que tenemos una vacuna. Cuando la impiedad sube del mundo, así como hubo muchos juicios, tanto diluvio, tanto Sodoma, Gomorra, hubo juicios de Dios sobre la tierra, nosotros tenemos un antídoto llamado humillación. Yo creo que el tiempo ha llegado de verdaderamente, donde la mejor humillación que tiene el ser humano es mirándose a sí mismo, no mirando a los demás, sino mirándose a su corazón, su propio estado. Y quiero expresarlo más que nada, porque en este movimiento, si bien la pandemia es un acontecimiento que está en todo, y justamente lo hablo para nosotros también acá en Argentina, en el norte de Argentina, donde estamos pasando unos momentos, por decir, plenos de esa visitación de ese virus, pero también la iglesia más que nunca nos hemos preparado para esta hora. Bien hemos hablado que vendrán persecución, vendrán guerra, vendrán peste, habrá hambre. Cuando hablamos la palabra hambre, estamos hablando de toda esa inflación, porque la misma inflación y el mismo desequilibrio financiero produce hambruna, ¿no es cierto? Y cuando hablamos peste, pero nosotros tenemos un antídoto poderoso, que quiero dos aspectos que la iglesia debe desatar en esta hora. El primer aspecto es la humillación. La humillación es donde la iglesia usa esa vacuna. Vemos que cuando en el libro vamos a entender que siempre el pueblo de Dios, cuando entró en Egipto y estuvo 400 años preso, esclavizado, y un día Dios los liberó, entendieron algo ellos y Dios les hizo entender que solamente la presencia de Dios los podía liberar de las hambres, de las opresores, de las enfermedades, de la maldad, de la pobreza, de la miseria, de la ruina. Tan solo
no, fíjese que no era del esfuerzo de lo humano. Hoy en día, rico, pobre, el que está bien, cualquiera le puede suceder esto del contagio y de la pandemia y hasta la muerte misma, ¿no es cierto? Y vemos que 400 años de cautiverio, pero Dios le habló muy claro a Moisés que ninguna plaga de rana, de piojo, de peste, de fuego podría tocarlo, porque no era una condición natural de humano, ni tampoco era por tener grandes ejércitos, sino para ser vencedor tendrían que tener la presencia de Dios. Y Dios, sabiendo que la presencia de Dios es lo que Dios quiere en esta hora, así que ellos entendieron muy bien que nada los podía guardar mejor que la presencia. Y salieron de la presencia, y salieron de Egipto a través de la misma presencia de Dios, siendo guardados, siendo protegidos. Cruzaron mares como por tierra seca, dice la palabra, y vieron la gloria. Pero a través de los tiempos, yo creo que esté atento a esto que quiero decirle, a través de los tiempos es como que perdieron la visión y volvieron a las cosas, a alejarse nuevamente de Dios. Y hasta, ¿cómo será que ellos teniendo no solo un arca, después un arca es un cofre de oro? Ya vamos a hacer una descripción de lo del arca. También Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo. Y sabían que la presencia de Dios era aquello poderoso que lo guardaba de todo mal existente a su pueblo. Pero un día, y a través de los tiempos, fueron perdiendo. ¿Y cómo será que llegaron hasta los tiempos de Elí y pudieron perder hasta la misma arca, la misma presencia? Y perdieron el arca creyendo de que en algún momento, no sé, quisieron vivir sin la presencia de Dios en su vida. Y hasta ahí quiero hacer un punto, porque quiero marcar dos puntos esenciales que hoy debemos hacer. Atrás de todo de pandemia, movimiento de potestades, demonios, influencias, vienen para tomar territorios. La iglesia más que nunca debe estar bajo humillación, debe hacer intercesión, debe clamar y debe usar la autoridad que Dios le ha dado para poder reprender esas fuerzas y esas potestades y esos gobernadores de maldad de estos territorios y guardar fehacientemente los territorios que Dios ha ganado, porque hasta problemas de congregarnos tenemos. Por ahí hay lugares que permiten congregarse, otros lugares que no permiten, hay otros lugares que permiten las reuniones familiares, otros lugares que no permiten. Pero lo que no pueden tocar y lo que no pueden hacer es quitar la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso permanece y permanecerá, porque la obra de Dios es soberana. Y sabe que creo que la primera arma que la iglesia debe usar es el tiempo de humillarse, es el tiempo de clamor, es el tiempo de clamar por las regiones, volvernos a Dios en verdad, para ser guardados, para que esa presencia descienda nuevamente en plenitud en nuestras vidas y sea esa obra transformadora que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Y segundo, quiero expresarlo algo, quiero abrirle el panorama, porque en medio de tanta agitación, de potestades, de oscuridad, es como que el enemigo, la arma más poderosa que usa es la palabra. Es la palabra, hablando mal de la economía, hablando mal de Argentina, hablando mal de esta tierra, que somos pobres, que no vamos a llegar a nada, que la inflación, que no hay plata, que esto, que no hay forma de salir, que no hay... Fíjense, todas esas cosas que se hablan, todas esas cosas tienen poder porque son palabras, tienen poder porque son dichas desde el mismo espíritu de destrucción. Cuando uno toma una claridad o una realidad y ve semejante país con tanta tierra, con tanta riqueza, todas esas palabras como que caen. No caen porque es imposible que en nuestra tierra, tenemos tierra inmensa, productiva, la tierra fue creada para bendecir al habitante y solamente a veces tenemos que trabajar y cerrar esa
esas bocas mentirosas, esas bocas detractoras que agitan el corazón de la gente. Y la gente empieza a caminar conforme a lo que se dice, conforme a lo que dice el medio, conforme a lo que dice la política, lo que dijo fulano, sutano. Y nosotros debemos más que nunca, escuche bien lo que le vengo a decir el pueblo del Señor, debemos caminar a la luz de la palabra de Dios. Ser gobernados por la palabra de Dios, y no solo ser gobernados, usar, porque el tiempo de esta iglesia que Dios está trayendo en esta hora, necesitamos una iglesia que abra la boca, necesitamos una iglesia que use el poder de la palabra para bendecir, para sanar, para libertar. La iglesia tiene el poder en sus labios para poder traer la verdad, para poder acallar todas esas voces de miseria, de pobreza, de recesión que está trayendo sobre la tierra, y la gente vive y corre al nivel de esa palabra cuando la iglesia nació para poder hablar la verdad, nació para poder hablar el milagro, profetizar lo que Dios va a hacer. Y yo quiero por decir que usted entienda, que voy a estar profetizando sobre su vida, profetizando de que Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo, de que Dios va a traer un despertar en su espíritu, Dios va a producir una revelación para entender y comprender los tiempos que les toca caminar, las cosas que debe hacer conforme a los diseños que Dios tiene sobre tu vida. Declaro en esta mañana que más que nunca la presencia de Dios entrará en cada hogar y en cada familia, en esta ciudad de Salta, en que nos toca caminar, donde traeremos luz, Señor, a cada lugar donde se abra la puerta para recibir tu palabra, la palabra de verdad, la palabra de fe, la palabra de confianza, la palabra de vida. Señor, en esas casas no habitará muerte, así como fue guardado en la antigüedad, en medio de egipcio, en medio de un territorio de muerte, en medio de un tierra de aflicción, de juicio. Así tu casa será guardada en esta hora, así tu casa se mantendrá protegida por ángeles del Señor. Señor, declaro en esta mañana que sus casas serán guardadas por la sangre del Cordero, porque el Cordero allana todo camino a la presencia de Dios. La sangre del Cordero allanará, y yo declaro que cada familia, que habrá salvación sobre tus familiares, sobre tus seres queridos, habrá transformación en tu familia, habrá cambio financiero por la misma bendición de Dios, por la palabra de vida, por la palabra de fe. Habrá obra creativa, habrá construcción, habrá expansión, habrá empresa, habrá gente que manejará campos, cultivará, será prosperado, será ensanchado, tendrá tractores, tendrá emprendimiento. Yo declaro, porque esa es la verdadera palabra que Dios quiere sobre nosotros. Señor, rompemos y entendemos en esta hora lo que estamos viviendo en el nombre de Jesús. Amén. Y ya que estamos hablando de este tema, porque era necesario poder, la responsabilidad que tenemos como iglesia. La iglesia de ahora, entonces, es tiempo de humillación, la iglesia, es tiempo de reconocer, de limpiarse, porque evidentemente el mismo pecado que ha subido ha traído estos juicios, estas pestes, porque vendrán pestes, dice, no es la primera, esta será la primera, la segunda, pero vendrán, pero siempre será guardada la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene una responsabilidad de hablar, de profetizar, de proclamar, de anunciar aquellas cosas que Dios va a hacer sobre la tierra. Vemos ahí, vamos a 2 Samuel, y quiero hablar de un acontecimiento, por eso en esta mañana yo lo titulé, ¿cómo he de traer la presencia de Dios a mi casa? Y desde que empezó esta secuencia, eso es el único trabajo que hemos hecho como iglesia, de traer la presencia de Dios a los hogares, de traer la presencia de Dios a la familia. Dios nos ha dado una estrategia y diseños tan lindos, tan hermosos, que vemos el crecer, vemos el expander, vemos que no solo la misma palabra los ha fortalecido, los ha bendecido, los ha guardado. Y mire, quiero hablarle, y esta habla de
de Samuel, capítulo 6, ¿cierto? Y dice, y David volvió a reunir, y acá está hablando de David, un hombre que interpretó justamente, quiero hablar un espacio de David, interpretó que nada se podía hacer sin la presencia de Dios. Y sabe lo que estamos en un tiempo donde en una estación, en un espacio, donde Dios nos va a dimensionar como iglesia. David mismo era una persona que conocía la presencia de Dios. Y mire, yo le quiero expresar esto porque dice que David, por la misma presencia y la misma seguridad que traía la presencia de Dios, él iba de rompimiento en rompimiento, de nivel en nivel, de expansión en expansión. Fíjense que era tan fuerte la presencia y la convicción en la vida de David, ¿no es cierto?, que antes del gigante, dice la palabra, sea león, sea oso, agarraba una quijada y producía un rompimiento. Y creo que la iglesia estamos en camino, estamos en un parto para esta hora, este tiempo, la circunstancia. Hay circunstancias malas que deben ser rotas en nuestras vidas, pero también debemos sacar algunas buenas que ya no sirven ni van a servir. Necesitamos un rompimiento para poder entrar a un nuevo nivel para nuestras vidas. Viendo la vida de David, era un hombre de rompimiento. ¿Por qué le hacía referencia a esto? Porque David mismo era un hombre de rompimiento. Él enfrentaba al oso, enfrentaba al león y aún enfrentó al gigante como que nada, porque él era un hombre de rompimiento. Y la iglesia que en este tiempo va a despertar es una iglesia que se mueve bajo la unción de rompimiento. El rompimiento es como aquella embarazada que indudablemente el rompimiento nunca es fácil, porque la embarazada, vemos la misma placenta que daba vida, llega un momento que esa misma placenta deja de generar y debe ser rota. Y vemos que hay sudor, vemos que hay dolor, vemos que hay sangre, pero se tiene que dar el nuevo nivel sobre esa madre para disfrutar las nuevas cosas que tiene para vivir en ese tiempo. Y yo declaro sobre tu vida que vienen nuevas cosas. Yo declaro que viene un rompimiento. Sí va a haber dolor, sí va a haber sudor, sí va a haber esfuerzo. Sal de ese lugar de comodidad y sal de esa mentalidad de lo que escuchas las palabras del mundo y empieza a moverte en el rompimiento de la palabra viva que Dios está trayendo. Yo declaro que vienen nuevas cosas sobre tu vida, nuevos alcances, nuevas dimensiones, nuevos niveles. Y así que por un rompimiento, David delante de un gigante pudo salir de un nivel e ir al nivel de ser rey de un lugar. Cuando él estuvo de rey, y ahí vamos ahora sí a la palabra, porque quiere decir una presentación, un hombre que anhelaba la presencia, un hombre que sabía que sin la presencia no podía, y esa presencia no la tenía. Tenía el rey, tenía la hija, tenía el palacio, tenía el apoyo de la gente, pero no tenía el arca. Y él lo que quiso hacer es traer el arca a su casa. Yo quiero decirte que esa es la mejor visión que podemos tener hoy como iglesia. Poder traer el arca de Dios a nuestro hogar. Vamos a ser guardados de todo mal. Hay cosas que no se entienden, se las percibe. Hay cosas que tú debes percibir, que más que nunca en tu familia lo primero que tienes que hacer, nosotros le hemos puesto casa de luz, pero es traer la presencia de Dios, traer la palabra de Dios. Quiero decirte que David buscaba traer, y vamos a leer, dice, David reunió a 30,000 hombres del pueblo de Israel, y se levantó David y partió a Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocada el nombre de Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, estoy en búsqueda de la presencia de Dios en mi hogar. Amén. Dice que en esa oportunidad pusieron el arca de Dios sobre carro nuevo y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
Y cuando los llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayod iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas, con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Hirió allí Dios para aquellos, por aquello temeridad, y cayó Usa muerta junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido a Jehová Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y terminando David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar a David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, dice 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Vemos que Israel entendió claramente, porque Dios mismo hizo que el arca, que era la esencia de adoración de una generación que se había perdido, una generación que había perdido la presencia. Y si no tenemos la presencia, realmente vamos a fracasar. Moisés le dijo, cuando le dijo Moisés en ese tiempo, dijo, construyan un arca, porque sin mi presencia el pueblo estará derrotado. Hoy más que nada, en medio de todo este movimiento, debemos tener la presencia de Dios en nuestra casa. Es la que nos va a guardar, es la que vamos realmente vamos a ser guardados de todo mal. Yo quiero declarar en esta mañana, yo tengo mucho para compartir, pero quiero declarar sobre tu vida específicamente, que el arca de Jehová, desde el momento que entre a tu casa, desde el momento que entre en tu familia, la bendición de Dios empezará a desatarse. La bendición empezará a ser manifiesta. La presencia de Dios traerá rompimiento. La presencia de Dios levantará valiente. La presencia de Dios hará que profeticen cosas que han de suceder solamente por el poder de la palabra. Declaro en esta mañana, Señor, cada familia, cada hogar donde ha estado el arca de tu presencia, en medio de ellos, Señor, declaro que aún veo, Señor, porque es una comisión que traeremos la presencia a muchos lugares donde no ha habido presencia. Veo familias restauradas, veo familias, Señor, guardadas, veo familias, Señor, sanadas, veo familias prosperadas. Declaro, Señor, en esta mañana que el mismo arca, con el mismo deseo de David de traer el arca, se manifieste sobre toda esta región, sobre todo esto, y ponemos la sangre del Cordero, Señor, alrededor de tu iglesia, en esta región, para que sean guardados de toda peste, de toda plaga, de todo verdugo, Señor, de toda muerte. Señor, declaro en este día la paz del Señor sobre su vida. Declaro, Señor, que no estamos solos, que tu presencia está en nosotros. Señor, levanta un pueblo de levitas, levanta un pueblo consagrado, levanta un pueblo que sepa llevar la presencia de Dios, Señor, a su propia familia, a su propia vida. Señor, declaro, Señor, que los levitas, Señor, cruzarán las dificultades, los ríos, las adversidades. Señor, que entraremos en otras naciones. Su presencia, Señor, los acompañará. Señor, en esta hora, todo pecado, toda cosa hecha mal en nuestras vidas,
nos arrepentimos, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, y en esta mañana, Señor, que esa sangre del Cordero traiga libertad, Señor, para que tu presencia pueda venir a nuestras vidas. Yo declaro en este día que tu iglesia será levantada, poderosa en esta hora, Señor. No habrá filisteo, no habrá enemigo que pueda presentar batalla, no habrá peste, no habrá potestad que toque a tu pueblo. No habrá nada, Señor, que pueda hacer, porque la presencia de Dios estará en sus casas, en sus hogares, guardándolo de día, de noche, Señor. Declaro en este día, Señor, que la santificación, el apartar que tú estás haciendo, será para prosperidad de su vida, Señor, en esta mañana. Declaro, Señor, que hay una iglesia que se está levantando con el poder de la gracia para traer la verdad. Señor, quito todo espíritu de mudez, Señor, que ha habido en los labios. Por al no haber visión, Señor, clara, ha habido mudez. Ese espíritu de mudez sobre tu iglesia se va ahora. Se va ahora. Declaro, Señor, que se abren los labios. Se abren para declarar verdad. Se abren para declarar justicia. Se abre para declarar, Señor, expansión, nuevos niveles. Declaro, Señor, que somos una iglesia que velamos, Señor, por tu llegada. Y estos son los primeros, Señor, dolores que tú estás trayendo sobre las naciones para traer orden, para traer claridad, para traer paz, Señor. Señor, todo desorden se va, todo juicio de nuestra descendencia se va, toda peste se va, Señor, todo pecado es lavado con tu sangre, Señor, en esta mañana. Todo desorden familiar, Señor, es roto en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, ayúdanos a que podamos respetar tu presencia, que no vivamos afanados, que no seamos religiosos, Señor, nada más movidos de acá para allá, sin tu presencia. Queremos conocer tu presencia, Señor. Queremos que tu presencia nos inunde, nos guíe, nos guarde, nos cubra y nos lleve a mayores victorias, Padre. Así como le mostraste al pueblo de Israel, que no era por grandes ejércitos, no era por grandes potencias, Señor, sino que era por el poder de tu misma presencia en tu pueblo. Así en esta mañana, Señor, guarda en esta región, guarda a tu iglesia, Señor, guarda a tus escogidos, guarda, Señor, a los hogares en este tiempo. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por cada uno. Señor, se nos ha ido el tiempo, pero tu presencia está. Quiero profetizar el bien, quiero profetizar que las cosas que vienen sobre la vida de tus hijos, viene un despertar espiritual, como decía. Viene, Señor, el moverse con el arca, con gente consagrada, con gente que entiende, con gente que comprende. Señor, que la santidad atrae tu presencia. Señor, echamos fuera todo pecado sobre esta tierra y veremos tu prosperidad, veremos tu mano, veremos tu prodigio. Veremos, Señor, y nos contentaremos. Así como se contentaba David en cada circunstancia, cuidando, Señor, así de la misma forma tú estarás con tu pueblo. Yo bendigo a cada uno que ha escuchado tu palabra esta mañana, Señor, y te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
montañas